En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos padres, amadísimos hermanos, hoy es un día que nos regala la Divina Providencia y una hermosa ocasión para recordar la importancia en nuestras vidas de ser agradecidos siempre y en todo momento. Y en primer lugar, claro está, para con Dios nuestro Señor. Si dice el apóstol que Dios ama al que da con alegría, al que da por un lado, con alegría por otro. Así también podríamos afirmar que Dios ama al que sabe agradecer, pero no solo con las palabras, sino también con el corazón. Porque la gratitud es una virtud y no solo un sentimiento amable, que se desprende de la virtud cardinal de la justicia. Y así, pues, nos dice Santo Tomás, que lo propio, lo específico de la gratitud es el de recompensar de algún modo el don recibido, que no merecíamos, pero que, si miramos a Dios, es un obsequio de Él. Y dentro de los dones podríamos encontrar dos que son abarcativos de todos los demás, que son los más profundos. ¿Y qué le debemos agradecer a Dios? En primer lugar, el don de la vida natural, con todo lo que conlleva, y el don de la vida sobrenatural, con la esperanza del cielo. Pero no solamente debemos agradecer a Dios, sino también debemos ser agradecidos con los hombres, como la cara visible de Dios por quienes recibimos los demás dones. Si bien después de nuestros padres podríamos cada cual en su historia tener un cúmulo de hombres, de personas a quienes se le deba la gratitud y el agradecimiento, me gustaría quedarme solamente con un hombre, con quien la deuda que tenemos es inmensa y trascendente, a tal punto que es gracias a él, a quien tanto ustedes, que están sentados en la iglesia, como yo, de este otro lado del altar, le somos deudores. Y me refiero a nuestro venerado fundador, Monseñor Marcel Lefebvre. ¿Dónde estaríamos todos nosotros? ¿Dónde estaríamos sin él? Y sobre todo de él. ¿Dónde estaríamos sin su fe inquebrantable, su amor a la verdad y, en tercer lugar, su fortaleza sin igual? ¿Dónde estaríamos? La obra providencial de Monseñor Espiga Genuina de San Pío X es de una grandeza incalculable por habernos transmitido sus dos grandes amores, que no son sino los dos grandes pilares de la Iglesia, a saber, el amor por el santo sacrificio del altar, por la Santa Misa, por la Eucaristía y por todo lo que de ella inmediatamente se desprende, en primer lugar, el sacerdocio católico. Y en segundo lugar, el amor por la Santísima Virgen María, la Inmaculada Madre de Dios, la corredentora, quien al pie de la cruz, mereciendo de congruo lo que nuestro Señor de condigno para nuestra redención, nos alcanzó y se convirtió en la mediadora universal de todas las gracias también. Y así pues, Monseñor, al fundar la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, nos ha transmitido, tal como él lo vislumbró en Dakar y tal como él lo recibió el día de su ordenación,
el mismo sacerdocio en toda su pureza doctrinal y en toda su santidad, brindándonos los medios para poder desarrollar nuestra vida y nuestra espiritualidad sacerdotal, a diferencia de todos los otros, aquellos que, aunque desean la tradición, pero en sus congregaciones o en sus diócesis, están impedidos, corridos por la misma autoridad eclesiástica. Y estos dos amores, la Eucaristía y la Santísima Virgen María, medulares para nuestra fe católica, justamente, y no de casualidad, justamente han sido particularmente sacudidos por los enemigos de la Iglesia, cuyo origen no es sino que el mismo de la parábola que nuestro Señor llamaba el inimicus homo. Miremos, si no, lo que los demonios confiesan en los exorcismos como aquello que más lo debilitan y les impide la presencia en las almas y el reinado de Cristo. ¿Y qué confiesan? Los dos grandes medios son la Eucaristía y después mencionan a la Santísima Virgen María. Por eso, en su odio satánico, con el Concilio Vaticano II y sus reformas, ha logrado atentar contra estos dos fundamentos, inoculando el veneno en las mismas raíces y en su misma savia, generando esta crisis sin igual en la Iglesia, ya con la implantación del Novus Ordo, culto humano, horizontal, que profana la oblación hecha por nuestro Señor en la cruz, más allá de todas las desviaciones y abusos que podamos ver, ya con el eclipsamiento de la Santísima Virgen María y el despojamiento de sus títulos, minimizándola por ser un cierto obstáculo, ella, dicen, al ecumenismo moderno. Ahí la hazaña y la victoria del enemigo, y ahí la fe profunda y la visión profética de nuestro venerado fundador y de su obra providencial para enseñarnos el remedio capaz de curar este mal, viviendo, conservando y transmitiendo la tradición de la Iglesia Católica. Sin él y sin su obra, hoy nosotros, sacerdotes, seríamos de aquellos que, consciente o inconscientemente, en mayor o en menor medida, estaríamos contribuyendo a esta revolución sistemática y demolición de nuestra Santa Madre Iglesia. Y ustedes, queridos fieles, ovejas que seguirían a pastores ciegos. Mis queridos hermanos, que nuestro agradecimiento para con Dios no quede en palabras, sino en el corazón, allí donde está el verdadero amor, que en palabras de nuestro Señor no es otro que el cumplimiento prolijo, a conciencia, de los mandamientos de la ley de Dios, que no solamente con esto agradaremos a Dios, sino que nos santificaremos también. Y en segundo lugar, que nuestro agradecimiento para con Monseñor Lefebvre consista en que conozcamos y amemos cada vez más estos dos fundamentos de nuestra santa fe y que de ellos vivamos, que ellos conservemos y sepamos transmitir a nuestro entorno, a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. Y así pues, a nuestra Madre del Cielo, Madre del Sacerdocio Católico, que nos dio a luz al pie de la cruz por su corredención, a ella nuestro más profundo agradecimiento por habernos protegido, particularmente el que habla, durante estos 30 años vividos y que también nos siga iluminando y protegiendo en otros tantos venideros.
Ave María Purísima,